Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Vamos a enseñar en este video cómo es el enhebrado inicial de la máquina de coser para zapateros. Bienvenidos. Respondiendo a algunos comentarios que nos han consultado sobre cómo enhebrar la máquina correctamente, vamos a hacer este pequeño tutorial de cómo hacerlo. Bien, en nuestra máquina, por lo menos de esta manera yo lo voy a hacer. Tal vez en algún modelo pueda ser un poquito diferente, pero por lo menos en el caso de la Singer, creo que la mayoría tienen este tipo de enhebrado inicial. Así que vamos a mostrar. Primero que el hilo que utilizamos, en el caso mío yo utilizo hilo número 40, que es uno de los más comunes, y vamos a entonces mostrar. Primero pasamos por aquí, a veces hay bobinas chicas, se ponen acá arriba, yo normalmente lo dejo acá abajo para usar el cono más grande, y vamos a ir pasando entonces también por esta parte donde tenemos el pequeño gancho. Vamos a pasar por abajo y nos vamos entonces hacia el cabezal. Bien, ahora nos vamos entonces, el hilo continúa hacia el cabezal. En el cabezal tiene que hacer entonces esta vuelta, pasar por estos pequeños platillos que tiene aquí, y en el ganchito que está acá abajo lo vamos a pasar desde adentro hacia afuera. Y ahora vamos a la parte más importante, que es entonces aquí arriba. Vamos a pasar hacia adentro de la máquina, hacia el lado nuestro, y tenemos que entonces ahora ingresar al cabezal. Para hacer eso vamos a necesitar un implemento que yo lo hago casero. Es como una varilla de alambre acerado fino, tiene no más de 1 milímetro. En la punta le podemos hacer un pequeño corte, no sé si se ve bien en el video, ahí en la imagen. Tiene un pequeño corte para poder agarrar el hilo. Bueno, entonces lo vamos a enganchar en este alambre, en ese pequeño corte que tiene en la punta. Y con eso entonces vamos a ir por nuestro cabezal hacia abajo. Vamos así derecho y vamos a pasar por aquí abajo. Yo les voy a mostrar. Tiene esta pequeña chapa que es la que presiona el hilo. Esa es la que tenemos que lograr atravesar por detrás. El hilo no tiene que pasar por adelante, sino que por debajo, para que lo presione y le dé la tensión justa al hilo. Así que solamente presionamos y el alambre entonces debería estar bajando con el hilo. Bueno, entonces allí sacamos y aquí nos aparece entonces el alambre con el hilo. Tiramos y ya entonces nos quedaría, retiramos el alambre que utilizamos. Y de esta manera entonces ya nos queda pasado por debajo de la presión de esa chapa flexible que tiene ahí arriba, que le da presión. Y entonces nos queda listo para enhebrar en la aguja. La aguja, recuerden que tiene una sola posición. Si ustedes ven, tiene como una parte hundida de este lado. Esto va hacia el lado interno de la máquina, o sea, para el lado interno. Esta parte hundida de la aguja, si la van a poner para el otro lado, directamente no les va a coser. Por eso la posición de la aguja es indispensable. Tiene que estar para el lado interno y haciendo tope la aguja arriba antes de presionarla con el tornillo. Esto cada vez que cambiemos la aguja porque se rompe o lo que sea, tengamos en cuenta de que no quede mal, porque si no, un pequeño cruce, una pequeña desviación y ya nos puede hacer una costura mala. Cortamos el hilo y entonces el enhebrado sería para el lado interno. Pasamos por la aguja y nos quedaría justo. Entonces esta es el enhebrado inicial de la máquina. Volvemos a pasar por acá arriba. Así ven cómo queda. Acercamos más acá para mostrar cómo queda entonces pasando por adentro. Lo único que vamos a necesitar es de ayudarnos con este pequeño implemento, que pueden hacerlo casero, y entonces con eso pasamos el hilo hacia la aguja. Bueno, eso es todo por ahora. Con esto estamos contestando algunos de los comentarios. Pueden seguir comentando lo que ustedes necesiten. Recuerdo que no soy técnico en esto, yo solamente
son algunas ideas, algunas cositas que vamos aprendiendo en el trabajo con los calzados. Por eso tratamos de ayudarnos un poco unos a otros. Así que recuerden también suscribirse a nuestro canal y presionar las notificaciones para que sepan cuándo vamos subiendo nuevo contenido. En breve seguimos con más. Nos vemos en la próxima.